incubaste mi espíritu en tu interior. Tú me formaste tan dentro de tu corazón. Adquirí tu esencia, tu hijo soy. Adquirí tu esencia, tuyo es mi corazón. Tú incubaste mi espíritu en tu interior. Tú me formaste tan dentro de tu corazón y adquirí tu esencia, tu hijo soy. Y adquirí tu esencia, tuyo es mi corazón. Y vuelvo a mi fuente, vuelvo a mi esencia, vuelvo a mi origen. Yo vuelvo a tu corazón, vuelvo a mi fuente, vuelvo a mi esencia, vuelvo a mi origen. Yo vuelvo a tu corazón. Tan dentro de tu corazón, adquirí tu esencia, tu hijo soy. Adquirí tu esencia, y tuyo es mi corazón. Y vuelvo a mi fuente, vuelvo a mi esencia, vuelvo a mi origen. Yo vuelvo a tu corazón, vuelvo a mi fuente y vuelvo a mi esencia, vuelvo a mi origen. Yo vuelvo a tu corazón y vuelvo a mi fuente, vuelvo a mi esencia, vuelvo a mi origen. Yo vuelvo a tu corazón y vuelvo a mi fuente, vuelvo a mi esencia, vuelvo a mi origen. Yo vuelvo a tu corazón. Yo me quedo en tu corazón, mi primer amor, mi primer amor. Mi primer amor, y despierta en mí, despierta en mí tu voz. Hazme recordar quién soy, hazme recordar quién soy. Hola, ¿qué tal? Qué bueno poder estar compartiendo este tiempo con ustedes a través de esta conexión, y queremos saludar a las distintas localidades que nos están observando a través de los distintos medios, las plataformas, las redes sociales. Así que queremos que este sea un tiempo en el cual somos edificados, pero también compartimos a la distancia. Así que gracias, bienvenido por estar en sintonía. Así es, y para nosotros es importante mencionar las localidades porque son parte de nuestra comunidad, pero también si nos estás viendo fuera del país o en cualquier rincón de la nación, también quisiéramos saberlo y estar orando por tus necesidades. Eso realmente nos llena y queremos leer testimonios, lo que Dios está haciendo con tu vida y qué ha significado para vos conectarte a una transmisión como esta. Hoy queremos hablar de algo en relación a estos días que hemos estado viviendo, y lo primero que quisiera decir es que cuando nosotros
celebramos Semana Santa, muchas veces podemos cometer el error de caer en un tradicionalismo o en un espíritu religioso y en realidad no queremos darles enfoque, pero sí queremos hablar de ese sacrificio perfecto de Jesucristo y más que enfocarnos en un relato histórico, lo que quisiéramos es traer una aplicación de cómo nosotros podemos reaccionar a este sacrificio y eso es lo que vamos a tratar en los próximos minutos de desarrollar, pero sí queríamos dejar sentado esto en tu corazón, de que nunca hagamos las cosas por tradición, ni por imposición, ni por un hábito religioso. A la verdad, el sacrificio de Jesucristo vale la pena que todos los días lo recordemos, que todos los días lo conmemoremos y que se vuelva una realidad en nosotros. Sí, algo que hoy yo estoy claro que una cultura me lleva a hacer algo repetitivo, algo monótono, pero hoy lo que la luz de la palabra me está trayendo a mí un entendimiento de que no es una Semana Santa, sí hacemos remembranza de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, pero que eso me lleva a mí a tener un estilo de vida diferente. Correcto. Donde no es una cultura, sino es una vida práctica para hacer válido ese sacrificio que hoy nos tiene aquí con un entendimiento diferente, con una vida transformada, con una mente renovada, que constantemente nos está llevando al perfeccionamiento. Así es. Y bueno, nosotros hablamos de esta palabra sacrificio y vemos en el Antiguo Testamento una serie de rituales, de formas que Dios estableció con el pueblo de Israel como un antecedente de lo que Jesucristo vendría a ser. Y nosotros podemos leer varios textos en Levítico, en Deuteronomio, y por ejemplo en Levítico capítulo 5, verso 10, dice: y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Estos sacrificios de animales que nosotros vemos era, como te decía, una figura de lo que Jesucristo vendría a ser. Sin embargo, eran sacrificios limitados, que podía Dios pasar por alto el pecado, pero no había un perdón puesto que la sangre de Jesucristo no se había derramado. Y eso nos abre el siguiente aspecto, que es que para que un sacrificio pueda perdonar los pecados, tiene que ser un sacrificio perfecto. Nosotros podemos ver muchas personas en la Biblia que ofrecieron sacrificio a Dios, pero no nos olvidemos, y ahorita me recordé en este estudio, cuando Dios tiene que presentar un sacrificio de animales para cubrir el pecado de Adán. Adán y Eva pecan, ellos están avergonzados, ven que están desnudos y ellos tratan de cubrirse con hojas de higuera, pero Dios tuvo que cubrirlos con pieles de animales, o sea, animales inocentes tuvieron que morir. Y eso nos muestra cómo Dios nos va enseñando una forma de presentar sacrificio. Y después vamos a ver en la historia avanza y vamos a ver a Moisés recibiendo la ley y recibiendo las instrucciones de cómo presentar estos sacrificios. Sí, porque mientras abordabas esta parte del sacrificio, cuando Adán les cubrió el cuerpo, les cubrió la desnudez, una de las cosas es que su conciencia fue abierta. Pero cuando hablamos del sacrificio en el Antiguo Testamento, lo que vos decías era que era una sangre derramada de un animal que no quitaba el pecado, pero sí traía a la conciencia del hombre que cada vez que yo presentaba un sacrificio al Señor, estaba haciendo conciencia de que yo había pecado. Correcto. Pero ya por ejemplo, ir avanzando un poco más, que hoy el sacrificio que nosotros conocemos de Cristo en la cruz vino a quitar completamente el pecado. Y algo muy importante que mencionaba era de que en el Antiguo Testamento habían especificaciones de cómo íbamos a tomar al animal que se iba a presentar para sacrificio, que tenía que ser perfecto, era el primogénito de todos. Pero hoy, entendiendo el sacrificio de Cristo, el primogénito de entre todos, varón perfecto, o sea, era intachable, fue tentado en todo y no pecó. Y no pecó, pero el derramamiento de su sangre sí quita el pecado. No es como en el Antiguo Testamento, que el derramamiento de la sangre de un animal era traer conciencia de que habíamos pecado, pero no era quitado el pecado. Era parcial, estaba limitado. Y otro de los aspectos que mencionabas en los requisitos que debía de presentar este sacrificio es que debía ser voluntario. Y Jesucristo, su sacrificio es perfecto porque Él se da a sí mismo.
A Jesús nadie lo obliga, a Jesús nadie le quita la vida, sino que Él la entrega. Entonces vamos dándonos cuenta a la luz de las Escrituras lo importante para Dios que son los sacrificios. Recordemos que Jesucristo fue preparado, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo como un cordero perfecto para ir a la cruz. No es como que el pecado tomó por sorpresa a Dios y entonces ahora en un plan, ¿qué hacemos? Un plan de contingencia. No, Dios ya sabía lo que iba a pasar, sabía las decisiones que el hombre iba a tomar y había preparado desde antes de crear el mundo, desde antes de la fundación del mundo, que Jesucristo fuera dado como esa ofrenda perfecta. O sea que desde antes ya había sido apartado. Asimismo vemos el proceso de cómo los animales debían ser consagrados para ese uso. Entonces, hoy en nuestros días, vos decías, el sacrificio perfecto es Jesucristo. Esto quita toda religiosidad, quita toda apego a la ceremonia. Y digo esto porque a veces pensamos y cometemos el error tal vez por no conocer las Escrituras y decimos, bueno, si me bautizo mis pecados van a ser perdonados. Si yo tomo la Santa Cena mis pecados van a ser perdonados. Pero en realidad nos bautizamos, tomamos la Santa Cena porque nuestros pecados ya fueron perdonados. Lo único que puede perdonar nuestros pecados es la sangre de Jesucristo, que es el resultado de este sacrificio perfecto. Y quisiera leer otro texto para ir a la segunda parte de esto que estamos hablando. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Este pasaje en Hebreo nos da muchísima claridad y afirma lo que hemos venido desarrollando y la intención de este mensaje, que nosotros entendamos que solamente el sacrificio de Jesucristo no es una religión, no es seguir las ideas de un hombre, no es nada nos puede hacer aceptos delante de Dios más que el sacrificio de Jesucristo. Por eso necesitamos atesorarlo, necesitamos recibirlo con gratitud en nuestro corazón y nos debe de llevar a acciones concretas. Sí, porque estaba recordando en el tiempo una vez que alguien mencionaba de que ya ahora no son necesarios los sacrificios. Correcto. Usted se imagina venir a la iglesia y traer cada quien su cabrito, su palomita, para degollarla y presentar. Ya no, ahora hay un único sacrificio que fue hecho por Cristo, el Cordero inmolado, que lo entregó, Él se entregó para recompensa nuestra, para rescatarnos, para pagar la deuda que estaba sobre nosotros, entendiendo de que estábamos presos del pecado. Así. Pero Él vino con su sacrificio a derramar su sangre y abolir toda acta contraria contra nosotros. Pero es interesante saber de que hoy nosotros, y ya entrando un poquito, avanzando en lo que queremos llegar al punto, es de que ya no hay un sacrificio, sino que ya el sacrificio de Cristo fue hecho, pero ahora nosotros nos presentamos como un sacrificio vivo, agradable al Señor, donde día a día morimos a nuestros deseos, morimos a nuestra voluntad para hacer lo mismo que Cristo hizo, obedecer la voluntad del Padre. Y somos un reflejo de ese sacrificio mayor, porque no lo vamos a poder igualar. Por eso entendemos lo que estás diciendo. Lo hacemos como un reflejo de gratitud. Lo hacemos entendiendo de que ahora nosotros nos presentamos. Y esa palabra me gusta, el sacrificio vivo, porque antes era un sacrificio muerto, era un animal, y quisiera destacar que ese animal representaba una inocencia. El animal no tenía culpa de los pecados del pueblo, no tenía culpa de los pecados del sacerdote, y Jesús ciertamente no merecía la cruz. Su inocencia hace que el sacrificio sea perfecto, y ahí es cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1, lo que estabas diciendo, solamente quiero leerlo una vez más. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esa última parte nos dice que es consciente,
que no podemos hacerlo por imposición ni por obligación, y mucho menos por tradición, sino que es algo que hacemos conscientemente. Y cuando habla, quisiéramos solamente terminar destacando esas palabras. Dice que es vivo, que es santo y que es agradable a Dios. ¿Por qué decimos que este sacrificio es vivo? Porque en contraste con las víctimas del antiguo pacto que los israelitas debían presentar para que fuesen inmoladas, Dios quiere que nosotros desarrollemos una vida constante. O sea, que en todos los aspectos, en las decisiones pequeñas, en las decisiones medianas, en las decisiones grandes, nosotros podamos sacrificar nuestra voluntad y buscar los intereses que vienen de la palabra del Señor. Por eso, todo esto no podemos dejar fuera lo más importante, que la única forma de que nosotros seamos un sacrificio acepto para Dios es que vivamos fundamentados en las Escrituras. Sí, por eso cuando Pablo menciona que es vuestro culto racional, es entender de que nos lleva a un razonamiento. Correcto. Donde nuestra mente es renovada, pero no por lo que yo creo que es lo correcto, sino porque lo que la palabra de Dios me enseña que es lo que yo debo y no debo de hacer. Entonces, parte de presentarnos como ese sacrificio vivo al Señor, una de las cosas que el sacrificio se presentaba lo mejor. Entonces es ahí donde mi vida, tu vida, debe de ser presentada de la mejor manera. ¿Y cómo? Viviendo una vida en santidad, viviendo una vida en integridad, viviendo una vida apartado para el Señor. Y es ahí donde nuestra vida, valga la redundancia de uso de las palabras, se vuelve intencional para agradar a Dios, donde yo me presento como sacrificio vivo. Pero esa renovación de mi mente me lleva a un comportamiento diferente, donde hoy entiendo el sacrificio que hizo Cristo por mí, que me lleva a mí a una vida sacrificial. Correcto. Donde obedezco, donde esa obediencia me lleva a cumplir el propósito de Dios y entro en ese proceso donde mi vida comienza a manifestar la gloria de Dios que es en Cristo. Amén. Y lo otro que dice es santo, ya lo mencionaba vos. Ser santo es estar apartado del mal. Y si me aparto del mal, por ende tengo que estar consagrado con lo bueno, tengo que estar cerca de lo bueno, tengo que estar ocupado de lo que es bueno. Muchos creemos que ser santo es simplemente no fallar, pero ser santo es enfocarnos en dar en el blanco. Entonces, ya dijimos vivo, dijimos santo y agradable, vos decías, para que Dios sea glorificado en Cristo y ese Cristo vive en nosotros. Entonces la esperanza de gloria que tanto nosotros decimos en las Escrituras es un Cristo que nosotros dejamos vivir. Decide morir Moisés, decide morir Carlos para que Cristo viva. Y cuando Cristo se manifiesta en vos, entonces Dios recibe la gloria. Porque ahí es donde se vuelve agradable. Cuando nosotros vivimos en santidad, vivimos constantemente presentando nuestros cuerpos como sacrificio, los planes de Dios se cumplen. Y me gusta mucho esa palabra sacrificio porque lo destaca en 1 Corintios 13, que el amor es sufrido. O sea, el amor es una manifestación sacrificial de dejar la voluntad propia para bendecir a alguien más, dar la vida por los demás. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Y queremos ir terminando este momento, creo que se nos fue el tiempo. Y la verdad es que nosotros en este capítulo 12 de Romanos podemos extraer mucha enseñanza, mucho conocimiento de cómo podemos manifestar esta vida. Y pudiéramos mencionar de primeramente no tener un concepto más alto del que debemos de tener, sino conforme a la medida de fe que el Señor nos ha dado, el poder desarrollar un amor fraternal, entendiendo que somos cuerpo. Y te invitamos a que puedas leerlo. Lee el libro de Romanos, te vas a encontrar mucha riqueza. Habla de cómo el hombre fue separado por el pecado y habla del plan de Dios, no solo para la salvación, sino para vivir una vida acá en la tierra que agrada al Señor. No sé si querés decir algo para cerrar. Sí, entendiendo estas tres palabras que en sí resumen todo: sacrificio, cruz y gloria. Me lleva a mí a un entendimiento, a una conciencia de cómo yo debo de vivir mi vida para yo poder ser el resultado de un sacrificio, porque somos el resultado, somos la recompensa de ese sacrificio. Esa es la razón por la cual Cristo se sacrificó, para que hoy nosotros pudiésemos tener vida. Pero entendiendo esto, de que el sacrificio me lleva a mí a vivir una vida sacrificial donde
no muero a ciertas cosas para que Cristo viva en mí. Amén. Pero también entender la cruz. Porque muchas veces vemos la cruz como un amuleto, vemos la cruz como un símbolo, pero verdaderamente es algo que nosotros debemos de llevar en nuestro corazón, entendiendo de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Entonces eso me lleva a mí a ser transformado, renovado y a dar gloria al Señor por lo que hacemos. Entonces esto nos lleva a tener conciencia en cómo yo conduzco mi vida. Eso creo yo que hoy me está trayendo mucha claridad. Cuando pienso en sacrificio, ahora por causa de la Escritura entiendo lo que yo debo de hacer, pero también doy gracias a Dios por la cruz, aun cuando era mi lugar. Exacto. El que tomó Cristo, donde yo debí de sufrir, donde yo debí de pagar por lo que yo hacía. Entonces ahora estas 3 palabras me llevan a un entendimiento de cómo yo vivir mi vida. Amén. Y así como Cristo entregó su cuerpo, ahora nosotros tenemos la bendición de que Cristo vive en nuestro cuerpo, vive en nosotros. Y por eso necesitamos manifestarlo todos los días. Que hagamos valer ese sacrificio con nuestras acciones, dando frutos y que el Señor sea glorificado. Nos vemos en la próxima. Vamos a seguir hablando un poco más de este tema. Te pedimos siempre tus comentarios. Compartí este link. Hay personas que lo van a ver, tal vez no en vivo, pero sí más adelante. Y que sea de bendición para todos. Nos vemos en la próxima. La iglesia no es un edificio. Ese lugar especial para estar en su presencia está en tu casa, tu habitación, tu sala, en tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de la fe. Gracias por tu amor, generosidad y entrega a Dios. Somos iglesia en el templo y en las casas.